bastantes clases para hablar con todos ellos. ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha bien. Ya, chévere, chévere, chévere. Más bien, acá quiero ponerlo para que se me pueda ver mejor la clase. Ajá, así, ahí está. No la luz está un poco baja, por eso no me ayuda un poco. Estoy fuera de Lima, estoy a las afueras de Lima, por eso no me... ¿Dónde Ya no, estás? estoy en la playa. Estoy en la playa. Aprovecho, aprovecho. Sí. Ya, entonces, no hay nadie ahorita, pero igual, Sí, sí había, estaba Susi, ahorita acabo de salir, sí, seguro que ahora justo entra. Susi la que se quería comunicar contigo, porque Sí, le me dice que dice ella que no entra y podía no, visualizar su nota, sí. pero ¿cómo se llama? Pero ya de aquí le veo por qué no puede visualizar su nota. Pero qué raro, porque cuando tú haces el examen, ahí te dice cuánto sacaste de nota. Si no sabes qué, avísale, dime, arréglalo, no pasa nada. Sí, yo estoy bien. ¿Que tú no has ido? ¿Tú no has ido? Oh, ha habido un ruido medio raro y todos piensan que soy yo. Ya, un favor. Dime. Dile a Susi entonces cuál es su nota para que no haya ningún problema, Sí, porque ya le creo dije que que ya... le quiero ver, pero como la computadora se está visualizando en toda tu Ah, ya, pantalla, si salgo, entonces ya. ya vas a perder la Ay, conexión. ya, entonces para el caso de Susi te van a dar la nota terminando la clase para que no tengas ningún problema, pero aparentemente estás aprobada. Solamente nada más que te van a dar la nota exacta terminando la clase. ¿Ok? Entonces yo ya empiezo porque ya estamos 8:05 y ya de repente ya algunos ya quieren ya para darle la clase. Voy empezando entonces, ¿ya? ¿Listo, A ver, chicos? ¿quién entró? Susi acaba de entrar. Sí, sí, sí. Ese Susi Y ya ha está ahí levantado conectado. la mano, dice. A ver un segundo, espérate, voy a darle audio a Susi. Ah, no tiene audio. Ah, sí No, tiene. no. Susi, hola, te escucho. Hola, Susi, hola, buenas noches. Hola, Susi. Aquí estamos conectadas para la clase. No, quería decirme algo sobre tu examen, dice que no lo puede visualizar la nota, parece, ¿no? Ah, sí, pero ya lo coordinamos por interno. Ya, ok. ah, ya, Ya, listo. muñeca, ok. Ya, Gracias. listo. Espera Ya, cinco ok. minutos, Chilo, a ver si entran los demás. Ya, entonces espero unos 5 minutitos más y ya estamos empezando. ¿Listo? Ya, igual entonces voy a poner la primera imagen, que esa es la primera imagen del curso. El día de hoy, chicos, buenas noches. No va a haber video mientras estoy esperando a todos los demás. No hay video porque hay bastante que conversar con todos ustedes para ver el tema de organización de archivos. En sí, vamos a ver bastantes conceptos. Hoy es el día central de conceptos netamente. Y estos conceptos nuevamente los vamos a visualizar luego a medida de otras clases. Pero de hoy día realmente es ya la base de todos los demás cursos de organización, descripción, transferencia, selección, eliminación. Ya con todos es la base de hoy día de todos los temas en términos, ¿no? Conceptos. Porque estos conceptos hay que manejarlos bien. Hoy los vamos a ver para la clase de organización, luego los volvemos a ver un poco más rápido en las demás clases, pero los volvemos a ver para un poco recordarlos. Así que estos conceptos los vamos a ver hasta el último día, porque aquí es donde realmente ya vemos sí o sí el avance diario de estos temas, ¿no? A ver, señores, entonces yo creo que yo ya espero, son 8:07, yo creo que ya voy empezando más o menos el tema de organización de documentos para todos ustedes, señores. Sobre el tema de organización, hoy vamos a ver la fase de identificación. La organización de archivos en sí no es son tres grandes pilares, ¿no? Lo que es la clasificación, la ordenación y la asignatura. Pero previo a estos puntos, a estas pautas que se tienen que hacer dentro de la organización, hay una fase previa muy importante, que muchas veces no lo tocan en muchos cursos entonces eso nos preocupa siempre de que a veces no lo mencionan. Son pocos los profesores que mencionan el tema de identificación. ¿Qué pasa si no identificamos bien? Por ejemplo, esta imagen.
Muchos de frente vienen y empiezan a organizar los Un segundo, documentos. un segundo. Ya, ahorita. Entonces, muchos empiezan de frente a organizar los documentos y si no han identificado bien, van a tener problemas. Problemas en el sentido de que no saben qué es lo que están organizando, no saben qué es lo que tienen, no saben qué hay o qué son o para qué son. En primera identificación es la entidad. ¿En dónde estoy trabajando? ¿Qué documentos estoy trabajando? ¿Qué documentos estoy viendo? Muchas veces no saben. Pareciera algo absurdo, pero no saben qué están viendo, qué están trabajando. Y es una preocupación siempre constante, que no sepan qué tienen. A mí es algo un poco raro, como les decía, un poco hasta absurdo, no saber dónde están situados. Y lamentablemente eso pasa en todos los lugares, o sea, no solamente pasa que, digamos, en las instituciones de bajos recursos, no, también pasa en las instituciones de bastante credibilidad, de bastante posicionamiento, bastante presupuesto, o sea, eso pasa en todos sitios, no solamente pasa en las alturas ni en la selva, eso puede pasar también en Miraflores, o sea, son wow, o sea, y eso es preocupante, porque como no tienes una buena base, no puedes solucionar esta imagen, porque no sabes cómo empezar. Y ahí es donde todos dicen, ay, ya sí, organizar, clasificar, asignar, ¿no? Le digo, sí, pero ¿de qué vas a hacer? ¿O qué vas a trabajar? Y se quedan calladitos, no me dicen. Y le digo, ya ves, es que no sabes qué estás trabajando. Vemos que la organización documental va a tener estas tres fases, ¿no? Clasificar, ordenar, asignar. Entonces, vamos a ver que vamos a clasificar, separar las secciones, separar los fondos, separar las series, ¿no? La ordenación va a ser alfabética, va a ser numérica, va a ser por fechas, ¿no? Por cronológica. Hay varias maneras de organizar, no solamente, pero las más importantes son esas tres. Vamos a encontrar luego en la próxima clase, vamos a demostrar que hay más maneras de ordenar, pero las clásicas son estas tres que estamos visualizando en este momento. Entonces, señores, nos damos cuenta que aparentemente es algo sencillo, aparentemente suena sencillo, pero la anterior imagen nos dice lo contrario, ¿no? Cuando nos muestran esta imagen, no es tan fácil organizar. Cuando me dicen abre los sacos, abre los anillados, abre las cajas. Imaginemos que está limpio, porque primero entra el personal de limpieza, primero me lo dejan ok, me traen a un batallón de 10 personas, vamos a trabajar todos con su indumentaria especial, ¿no? Su mascarilla, su mandil, les van a dar bastante aire para que lo van a ventilar, te dan todas las mejores condiciones, pero si no sabes identificar, lo siento. Entonces, imagen que estamos visualizando es la imagen clásica, la información clásica que todos te dan. La mayor parte de los libros de tanto españoles como latinoamericanos y hasta algunos europeos también nos dicen esto. Pero pocos autores nos van a decir esta fase previa, la identificación. Entonces, teniendo una buena identificación, perfectamente vamos a poder organizar todo o ordenar todo. A ver, identificación de documentos. La identificación es previa y distinta a la clasificación, ¿ven? No es lo mismo que la clasificación. Muchos piensan a veces, pero eso está en la clasificación, Sheila, y eso es la clasificación. Ya, chévere. ¿Vieron esa imagen totalmente caótica? Clasifica sin identificar. ¿Qué se supone que es identificación? Reconocer los atributos esenciales, el análisis, estudio previo. El estudio y el análisis previo que se hace a todo ello. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué análisis voy a hacer? ¿No? Eso nos dice Antonia Heredia, una de las mejores archiveras en nuestra habla hispana. Nos dice que la identificación es una fase del tratamiento archístico que consiste en investigación. Vamos a investigar qué estoy viendo. ¿Qué es? ¿Una municipalidad? ¿Es una universidad? ¿Es un hospital? ¿Es un ministerio? ¿Dónde estoy? Porque a veces muchos me responden y me dicen, estoy en un ministerio. Ministerio, pero tú estás dentro de una entidad que pertenece a un ministerio. O sea, no eres el ministerio.
Ah, ya. Yo soy la UGEL. Y la UGEL pertenece al Ministerio de Educación. Yo soy Ministerio de Educación. No, momentito, tú eres la UGEL. Entonces, ven, dentro de la sistematización de las características, categorías administrativas y archivísticas, en que se sustenta la estructura de un fondo. Es el colmo que hasta las mismas personas ni siquiera sepan su condición de contrato. O sea, hace poco estuve supervisando una institución y le preguntaba, ¿eres nombrado, eres contratado? ¿Y bajo qué régimen o bajo qué ley? Y él decía, soy nombrado, soy nombrado, soy nombrado. Y le decía, ¿y cuándo te nombraron? Porque era relativamente joven de la persona. El año pasado. Le digo, lo siento, el año pasado no había nombramientos para nadie. Desde el 2010 que no hay nombramientos. O sea, tú no sabes qué contrato has firmado y se quedó callada la persona. Entonces, ni siquiera sabemos qué clase, qué nivel, qué régimen somos de contratados. Si somos contratados 276, contratados 728, si somos contratados CAS o somos contratados terceros. Entonces, si ni siquiera sabemos nuestro propio régimen de contratos, imagínense dónde estamos trabajando. A veces me dicen, yo trabajo en la oficina de abastecimientos o logística, ¿ya? ¿Sabes las funciones de logística? ¿Sabes las funciones de tu ministerio? ¿Sabes que tu ministerio depende del MEF, depende del PCM? Y a veces no saben su misma realidad. Entonces, de acuerdo a esto que recién vamos a aplicar los famosos principios de procedencia y orden original. Entonces, ¿la identificación qué es? La primera fase archivística. Es una fase intelectual, de estudio, de análisis. ¿Qué estoy viendo? Me dicen, Shirley, organizamos el fondo de ENAFER, Empresa Nacional de Ferrocarriles. Pero Empresa Nacional de Ferrocarriles ya no existe. ¡Wow! ¿Qué hago? Shirley, voy a organizar Mutual ICA. Mutual ICA ya no existe porque las mutuales cerraron. ¿Ven? Entonces, pero lo tenemos. Muchos asumen que, ¿ven? No es lo mismo. Por ejemplo, la posta. Es una posta médica, pero no es un policlínico. Y un policlínico tampoco es un hospital. Y un hospital tampoco es el ministerio. Y entre el hospital y el ministerio está la Dirección Regional de Salud. Entonces, tenemos que ubicar dónde estoy trabajando. De acuerdo a eso, vamos a ver la dependencia de la documentación, si es original o copia, porque a veces muchos me dicen, el original está en la UGEL, el original está en la Dirección Regional de Educación y el original está en el ministerio. Entonces tenemos ese problema de que no sabemos identificar quién es el productor original de los documentos. Consiste también en la identificación del sujeto productor, consiste en la investigación general de la institución. Lógico, tenemos que ver realmente a quién pertenece esta entidad. Factores. Organismo productor, otro factor, la competencia, otro factor, la función, y otro factor, el tipo documental. Factores dentro de la identificación. Significa que tenemos que, como les comentaba, ¿quién realmente produce la documentación? ¿Es un hospital? ¿Es una dirección regional? ¿Es una posta? ¿Es un policlínico? Ubicar al organismo productor. Su competencia, las funciones que tengan estos, ¿no? No son las mismas funciones de la Dirección Regional de Salud que en un hospital. Parecidos, pero no iguales. Tampoco no son las mismas funciones del ministerio con la Dirección Regional de Salud. Son parecidas, pero no iguales las funciones. Entonces, ¿cuál es su ámbito de competencia? ¿Cuál es su ámbito de su jurisdicción? No puede ser posible que organizando los documentos del Poder Judicial de Sullana encuentre documentos del Poder Judicial de Chiclayo. O sea, no. Y si es que lo hay, puede ser que por motivos de una función había alguna actividad en común de repente, pero si no lo había, entonces, ¿qué hacían esos documentos ahí? Pasa que a veces nos encontramos con documentación de diferentes entidades durante lo de la organización y tenemos que ubicar esa competencia y esa función de estos mismos. Identificar los tipos, identificar si es acta, matrimonio, recetas, expedientes, resoluciones. Tenemos que identificar todos ellos. Entonces, señores, dentro de la identificación, ¿dónde estoy trabajando? Estoy en una oficina, estoy en un archivo, o en un archivo central. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en una entidad? Sí, estoy en una entidad.
Pero mi archivo es el completo, es el famoso archivo central, o es el archivo de una simple oficina, o es el archivo periférico. ¿Dónde me estoy ubicando? Entonces vamos a identificar que el archivo de gestión perfectamente es aquel que está dentro de una oficina. Es aquel que, tal como estamos visualizando en este momento el concepto, responsable de organización, conservación y uso de la documentación de una entidad orgánica como comités administrativos que realiza por el cumplimiento de sus funciones actividades siendo utilizados con mucha frecuencia para responder los distintos requerimientos de información. Se le conoce como archivo de oficina o secretarial. Es el archivo de menor nivel institucional, corresponde a cada una de las unidades orgánicas u oficinas que se encuentran en plena etapa de creación, trámite y uso administrativo y jurídico. En pocas palabras, el archivo de gestión va a ser la oficina, los documentos que se encuentran en la oficina. Identificamos que estoy en una oficina. Identifico que son los documentos de una oficina. Identificamos también, por ende, algo más resumido en la imagen, aquel responsable que organiza, conserva y usa los documentos en un espacio, ¿no? Llámese una oficina. Documentación que puede ser reproducida o recibida y hasta transferida al archivo periférico o central. A ver, aquí. Entonces tenemos claro que es el primer nivel, ¿sí? Que corresponde a la gestión realizada por una oficina, lo denominamos archivo de gestión. Usualmente también se le denomina archivo secretarial o de oficina. Acá tenemos una imagen de un archivo de gestión. Cuando es grandecito, a veces solamente tenemos nada más la imagen que vemos acá. Vemos acá los armarios. Acá los armarios los hemos abierto y vemos claramente la documentación que está dentro de los armarios. Pero cuando el archivo de la oficina tiene gran cantidad de documentación, por ejemplo, la oficina personal, la oficina de control interno, oficina de administración, la oficina de contabilidad, la oficina de abastecimientos o logística, nos encontramos con esta realidad, que ya tienen grandes cantidades de documentos en un mismo ambiente de la oficina. Esto no necesariamente es un archivo periférico. El archivo periférico vendría a ser el que se crea por la complejidad de funciones, su nivel de especialización, su ubicación física en las unidades orgánicas de una institución que así se requiera. Responsable de la conservación de la documentación proveniente de los archivos de gestión y de transferirlos posteriormente al archivo central. El archivo de gestión va a ser netamente aquel archivo que es casi una especie de un limbo entre la oficina y el archivo central. Pero por cuestiones netamente prácticas, no pasan los documentos al archivo central, porque el archivo central por lo general está lejos, está como les decía, a la costumbre, que esté en el sótano, o esté en el techo, o a veces esté fuera de la entidad. En cambio, el archivo periférico es el que está al costadito de la oficina del archivo de gestión. Está al costado del gerente general, está al costado de la oficina de personal. Son los archivos, como les decía en anteriores clases, aquellas entidades o oficinas que son tan técnicas que necesitan tener documentación, estar cerca, pero técnicamente se crea. ¿Quiénes, por ejemplo? En las municipalidades tenemos a la oficina de rentas. En los hospitales tenemos a los archivos de historias clínicas. En los ministerios puedo tener el archivo técnico, el archivo de los planotecas. En el Ministerio de Transportes, el archivo de planotecas. Me voy a una institución tipo OCSE, por ejemplo, ¿no? Tenemos que la OCSE ha creado el archivo de almacén o abastecimientos o logística, su propio archivo periférico. Control interno últimamente me está creando archivos periféricos. También me está creando archivos periféricos, que también ya es un archivo periférico, el archivo que se encuentra, el de grados y títulos en las universidades, el archivo de académico en las facultades y el archivo de examen de admisión, el archivo de admisión y el archivo de posgrado, ¿no? Entonces, tenemos que son archivos periféricos, ¿por qué? Porque necesito que esté un poco más cerca para que sea rápidamente atendido al usuario, pero necesito que esté más cerca también a la oficina. Téngase en cuenta que en el archivo de gestión todavía los valores y los tiempos de conservación todavía están vigentes, por lo tanto, en el archivo de gestión, el archivo periférico voy a dar con la sorpresa
que los documentos todavía puede ser que todavía estén activos. Por ejemplo, historias clínicas, el mejor ejemplo, ¿no? Mi historia clínica va a dejar de ser activa cuando, conforme la ley del Ministerio de Salud que ha salido este año, después de cierto tiempo, ¿no? Después de 15 años ya aparentemente ya deja de ser activa, pasa a ser pasiva. ¿En qué casos también deja? En el caso de, según Contraloría, la documentación contable, después de 10 años, que según normas de control nos dice que después de ser auditados más 10 años, inmediatamente ya dejan de ser útiles para una posible auditoría continua. O sea, es raro legalmente que nos pidan documentos de 11 años. Pero lo piden, pero realmente no es la norma, no los avala. Lo hacen, sí, pero realmente no. La norma solamente faculta 10 años. Entonces, por eso que los de contabilidad financiera, los de tesorería, tienen la costumbre de conservar su documentación cerca a sus oficinas por un lapso de 10 años aproximadamente para posibles auditorías. Por eso que ellos demoran en entregar su documentación a Archivo Central y está dentro del normal, está bien. El que también demoran en entregar su documentación por cuestiones de procesos administrativos que están viendo son los de control interno. Control interno también, o OSI, o auditoría, también se quedan con la documentación porque tienen que ver el caso y lo ven y lo siguen viendo y lo reabren y lo cierran por cuestiones de corrupción. Ellos se quedan con los casos buen tiempo, buen par de años. No lo tengas en cuenta, que pasar al archivo central los documentos es porque ya concluyó totalmente el trámite. El trámite debería ser nada más, hoy se crea el expediente y de aquí a una semana o 15 días se culmina el expediente, ¿no? Ese es en el caso perfecto de la administración pública. Pero lamentablemente tenemos casos de expedientes administrativos que, wow, pasan del año. Llámese construcción de puentes, construcción de carreteras, las grandes licitaciones, porque cae la licitación, se hace nuevamente, etc. Entonces tenemos expedientes gigantescos. Entonces, al tener un expediente de creación grande o larga de creación, de larga data, también su conservación también va a ser de larga data. Hasta, por ejemplo, los expedientes, como les decía, el archivo académico, el alumno está en la universidad 5 años y quizás hasta 6, porque tiene algunos cursos que debe. Entonces, el expediente del alumno está vigente los 5 o 6 años. Y si hace posgrado, pues se queda 8. Y si hace doctorado, se queda 10. Entonces, el expediente del alumno está en constante crecimiento. Entonces, estos documentos no van a entrar al archivo central. Al archivo central entran documentos que netamente van a conservarse, ya no va a estar activo. O sea, los documentos que entran al archivo central ya no deben nuevamente activarse. ¿Por qué? Porque, como les decía en la clase pasada, mediante orden de juez es que se activa el caso. Porque eso demandaría corrupción. Eso demanda que significa que, ¿por qué activas el caso? ¿Por qué activas nuevamente con las famosas adendas, entre comillas, un expediente que ya se cerró? ¿Qué más le vas a ver? ¿Qué más le vas a ver? No es normal que se activen los expedientes una vez que están en el archivo central. No es normal. ¿Pueden haber excepciones? Sí pueden haber, pero no es el común denominador. Entonces vemos acá nuevamente que el archivo periférico, responsable del mantenimiento y uso de la documentación proveniente de los archivos de gestión para transferírselos luego al archivo central, constituido por la complejidad de funciones, nivel de especialización, ubicación física. Complejidad de funciones, como les decía, tanto la oficina de administración, porque tiene documentación netamente técnica, las oficinas de rentas en municipalidades, nivel de especialización, ahí tenemos el ejemplo de rentas, nivel de especialización en historias clínicas, y ubicación física. Eso lo vemos claramente también en las municipalidades. Hay municipalidades que tienen las oficinas de tributos cerca o lejos del local central de la municipalidad, y ahí se están creándose nuevamente archivos periféricos. Entonces, tal como le decíamos, se constituyen por razones prácticas de conservación y uso de los documentos. Así tenemos la complejidad de funciones, la ubicación geográfica y el nivel de especialización. Cuando las unidades orgánicas cumplen funciones amplias y complejas, ¿no? Tal como les estábamos comentando. Ubicación geográfica cuando se encuentran distantes a la sede central, como les decía en el caso de las municipalidades.
Y el nivel de especialización cuando las unidades administrativas cumplen funciones especializadas, ¿no? Historias clínicas, como les comentaba. El sistema institucional de archivos. Eso va a ser una tarea casi una de las últimas del curso, pero acá más o menos estamos viendo el común denominador del por qué el archivo central es el famoso ente rector dentro de la entidad en lo que concierne a documentación o gestión documental. Vemos que todos van a depender tarde o temprano de entregar su información al archivo central. ¿Cómo le llamamos eso? El sistema institucional de archivos, ¿no? Entonces, ¿qué es un archivo central o qué es un órgano de administración de archivos? Tal como estamos visualizando en este momento, acá en Perú, tiene mayor envergadura, tiene mayores funciones. Lo estamos visualizando que es el encargado de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional. En otros países no se le ha dado esta connotación. Perú es el que le dio esta connotación y hasta el día de hoy es uno de los ejemplos que más se siguen o se ciñen otros países. ¿Por qué? Porque acá ya lo hemos configurado como si fuera un sistema administrativo más. Y uso de la documentación proveniente de los archivos de gestión y periféricos y intervenir en la transferencia y eliminación de documentos en coordinación con el Archivo General de la Nación. Entonces, entendamos que para administrar un archivo central, tengo que planificar, hacer documentos de gestión, organizarlo en sí, dirigir al personal, normar, emitir normas, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas. Yo les dejé una tarea para el curso anterior, ubicar las normas legales que ya les había brindado, que garantizan, legalizan, normalizan la creación del archivo central. Entonces se supone que esa fue una tarea, que simplemente me mencionaron los artículos, las normas, y me mencionaron también la parte del concepto, una parte que mencionaba el artículo en sí, por qué se crea la obligatoriedad de tener un archivo central en cada entidad, ¿no? Entonces tengamos en cuenta también que el archivo central se encuentra en la documentación más antigua de la entidad. Es ahí donde yo les decía hace un momento la identificación. ¿Dónde estoy trabajando? ¿Estoy trabajando en un archivo periférico? ¿Estoy trabajando en un archivo central? ¿Dónde estoy trabajando? Por ejemplo, por muchos años los de archivos de historias clínicas pensaban y juraban que ellos eran el archivo central. Por muchos años, hasta yo recuerdo haber entrado hace casi 20 años en la administración pública, y en la administración pública me chocaba con tantos casos que los de historias clínicas, seguros que ellos eran el archivo central, ellos recontra seguros. Y es igual que con el archivo de rentas. El archivo de rentas pensaba que ellos eran el archivo central de la municipalidad. No, señores, ustedes no son el archivo central de la entidad. ¿Pero por qué si yo tengo la documentación mejor organizada? A mí me dan personal, a mí me dan todo, ¿sí? Pero tú solamente tienes una o dos series documentales, una o dos oficinas bajo tu custodia. Tú no tienes a todas las oficinas de la entidad. Y tú no tienes tampoco, por ende, la documentación más antigua, siendo su consulta potencial, como dice el texto, su plazo de conservación, que se encuentra determinado por la naturaleza del documento. En este caso se recomienda que la documentación tenga un número mayor de 5 años como mínimo, ¿no? De conservación. No se recomienda que entre documentación de 2, 3 años, ni de 6 meses, ni de una semana al archivo central. Asimismo, en este archivo la documentación se encuentra debidamente clasificada, ordenada, descrita e instalada en estanterías metálicas con cajas de cartón y cajas de archivo. Frecuentemente se ubican ambientes en la misma entidad, lo ideal, eso es lo ideal, y con personal archivero. Es el archivo de mayor jerarquía dentro de la entidad. Tenemos también la imagen que estamos visualizando, que el archivo central es un archivo administrativo de mayor nivel jerárquico, cuyas funciones principales, tienen muchas más funciones, desarrollar los procesos técnicos, acopio, organización, selección, descripción, conservación y servicio, planificar, organizar, dirigir, normar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas, formular los documentos de gestión archivística, planes anuales, cuadros de clasificación, programas de control de documentos y manuales de procedimiento, supervisar y asesorar a los archivos periféricos y de gestión. O sea, ahorita con la directiva 08 de Contraloría que ha salido, que me dicen que en el formato 4 tienen que llenar la información todos los archivos de gestión. Ahorita en este momento las municipalidades están
los archivos centrales de las municipalidades están asesorando, están supervisando a la buena o a la mala, porque los secretarios y los técnicos de todas las oficinas les dicen, yo no sé llenar este formato, tú me tienes que enseñar. En todo el Perú está pasando. Costa, Sierra, Selva, me comunico con ellos casi a diario y me dicen lo mismo, Shirley, tengo que asesorar, Shirley, tengo que supervisar, Shirley, sí, sí, eso tienen que hacer. No hay otra respuesta, eso tienen que hacer. Lamentablemente muchos están enterándose tarde de esta directiva, tarde. Esta directiva salió en junio y miren qué mes estamos en noviembre y recién están poniéndose las pilas muchos. Promover la capacitación y dentro de la entidad, lógico, cuando asesoramos estamos promoviendo la capacitación para que las personas se capaciten y sepan las cosas, cuestiones básicas. Y propiciar el uso de la tecnología moderna. Señores, entonces, estas son las funciones principales, no son todas. En muchas partes del Perú, como comentario les comento de que en muchas partes ya están entrando a trabajar dentro de los archivos centrales abogados, bastantes abogados. ¿Por qué? Porque había que elaborar bastantes, ¿qué dice ahí? Documentos de gestión archivística, elaborar, normar, emitir normas. Y entonces se dieron cuenta que por costumbre, por una praxis antigua, se daban cuenta que muchas veces contrataban historiadores. Hasta informáticos estuvieron contratando mucho tiempo en los archivos centrales, pero en los últimos años están contratando bastantes abogados. Los que han contratado también por mucho tiempo son los administradores, que sí es bastante común encontrar administradores y abogados ahora último. Pero es que todas estas funciones las tiene que desarrollar el personal de archivo central. Por ende, nos damos cuenta que fácil, tan fácil no es. Tan fácil no ha sido nunca tampoco. Porque es llegar a esto, ¿no? Llegar a esta imagen. Debidamente todo ordenado, debidamente el que ya sacó el presupuesto, el que luchó por ese presupuesto para comprar estas estanterías que estamos viendo, para tener este local debidamente adecuado, fue el archivero, no fue el ministro, no fue el alcalde. Hubo alguien que tuvo que promover todo esto, toda la parte administrativa interna para que esto se vea bueno y ágil y bonito, ¿no? Parece fácil, pero lamentablemente, como les decía, tan fácil no ha sido relativamente, ha costado mucho tiempo a muchas personas que esto se vuelva una realidad, como les decía, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esa es la función es netamente de los niveles de archivos. Ya identifiqué dónde estoy trabajando, ya identifiqué qué estoy haciendo, ya identifiqué dónde estoy, perfecto. Ya identifiqué qué documentos voy a ver, sí. Ok, yo estoy en un archivo periférico, yo estoy en un archivo de gestión, yo estoy en un archivo central. Bien. Entonces, habiendo identificado ello, vamos a identificar ahora los fondos documentales, qué sección, qué serie y qué son los documentos. Tenemos claro que tengo que identificar qué es un fondo. Puede ser que en el archivo que yo estoy trabajando me encuentre con 2 fondos o 3 fondos, por supuesto que te vas a encontrar. No siempre, ojo, no siempre me voy a encontrar con 2 fondos, pero si es una entidad antigua donde yo estoy trabajando, pues sí. Por ejemplo, ¿no? Los que antes trabajaban los que trabajan en salud se van a dar cuenta que antes no se llamaba salud, se llamaba Instituto Peruano de Seguridad Social. Los que trabajan en el Ministerio de Economía y Finanzas se van a dar cuenta que hace años se llamaba Ministerio de Hacienda. Los que trabajan en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se van a dar cuenta que hace 10 años era Ministerio de Transportes y Vivienda. Los que trabajan en Produce, Ministerio de Produce, se van a dar cuenta que antes su ministerio se llamaba Ministerio de Pesquería. Entonces, cuando vemos que mi entidad, 1, va cambiando de nombre, 2, de repente absorbe a otra entidad, me doy cuenta que esos son documentos que tienen otro logo. El logo de la entidad cambia. Tienen otros sellos porque dicen otro nombre. El nombre de la entidad tiene otro, no es el mismo que tiene hoy en día. Entonces me estoy dando cuenta que tengo documentación de otro fondo y es de otra entidad. Y esas otras entidades es fondo documental. Me tengo que dar cuenta que son otro fondo documental. Y entonces, sí, y tengo 2, 3 fondos. Bueno, a separarlos, a identificarlos y empezar a separarlos. No me los mezclen.
Entonces, ¿qué es un fondo documental? Conjunto de documentos producidos y recibidos por una entidad, tal como lo estamos visualizando. También es la totalidad de la documentación producida y recibida por una entidad o persona en el desarrollo de sus funciones o actividades. El nombre del fondo corresponde al nombre de la entidad que lo produjo o lo produce. La entidad tiene atribuciones definidas conforme a un acto oficial, términos jurídicos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ese detalle, que vamos a tener documentación que netamente va a tener ciertas atribuciones porque es un acto oficial, porque el acto oficial lo vemos con un sello y firma. No son los mismos sellos, son diferentes sellos. No son los mismos logos, son diferentes logos. El logo, ojo, que es algo nuevo. Hace 20 años, 30 años no había logo, ¿no? En los 70 no había logo las entidades. Las entidades no tenían logo. La moda del logo creo que viene a partir de los fines del 90, inicio del 2000. En los 70 no había logo. Entonces, ¿cómo identifico que es otro fondo? Por el sello. El sello no me va a decir lo mismo. El sello me va a decir que es otra entidad. Entonces, leemos, estudiamos, analizamos qué estoy teniendo, qué estoy organizando, ¿no? Si no leo, pues voy a realmente a trabajar mal. Entonces, es importante investigar, como les decía en la parte de identificación, investigar qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es sección documental? Esta parte de sección documental es bien interesante, porque muchos lo asocian con la oficina, pero se guían netamente de la estructura orgánica. Y acá nos dice que para que sea considerada una sección, tienes que tener series documentales propias, ¿no? Según su procedencia orgánica institucional en común, ¿ok? Forma parte de un fondo, sí, hasta ahí estamos bien. Integrado por series documentales relacionadas entre sí, por procedencia orgánica, hasta ahí está bien. Pero muchos se confunden y asocian netamente a una sección a una organidad orgánica. No, señores, no me lo asocien a rajatabla, no me lo asocien así. Cerrados no sean. Una sección no necesariamente va a ser una unidad orgánica. Termino de leer esta diapositiva y les voy a explicar más perfecto cómo es una sección. Ahorita tenemos que es una división de fondo identificada con la producción documental que se da en una unidad o división administrativa o funcional de una institución y forma parte de un fondo. Hasta ahí, volvemos a decir. O sea, me está diciendo que es una división. No necesariamente está diciendo unidad orgánica, que se identifica porque produce cierta cantidad de documentos. Ok, una división de la entidad que produce documentos, ¿ya? Cada una división del fondo que pueden corresponder a una parte de un fondo, sección legal, sección producción, sección financiera. Hasta ahí sí parecen unidades orgánicas, ¿sí? ¿Secciones pueden ser unidades orgánicas? Sí. ¿Todas las secciones son unidades orgánicas? No. ¿Pueden ser? Sí. O sea, muchas veces me voy a encontrar con que secciones son unidades orgánicas, sí, pero digamos en cuestiones de porcentaje es un 60-40. 60% de que sí va a ser una unidad orgánica y un 40% de que no necesariamente va a ser una unidad orgánica. Las últimas imágenes de sección es el conjunto de series. O sea, primeramente tiene que tener sus propias series, sus propios documentos. ¿Qué produce cada oficina? Documentos producidos o recibidos por origen de función. ¿Cómo sé que son de una sección? Fíjense el sello. ¿Qué dice? Gerencia de recursos humanos. Ok, gerencia de recursos humanos me produce licencias, boletas de pago, planillas, papel de salida, capacitaciones, evaluación de personal, correspondencia. O sea, hasta ahí una oficina me produce ciertos documentos. Hasta ahí estamos bien. Porque me fijé del sello, porque decía el sello gerencia de recursos humanos. Pero también tengas en cuenta que, como decíamos acá, es la equivalencia a una unidad administrativa. Oficina que depende de un nivel jerárquico de arriba hacia abajo que aparecen en los organigramas funcionales. Esta frasecita, este concepto es lo que muchos se han guiado y me dicen, sí, la sección es unidad orgánica. Sí, pero no es el 100% de los casos. Puede ser el conjunto de documentos de un nivel de archivo de gestión de oficina. Se limita por la función y actividad específica. Ok. Las competencias asignadas a cada unidad orgánica originan documentos y estos agrupados por la sección. Acá con estas dos frases me quiero quedar. Me dice que primeramente es una unidad administrativa. Perfecto, hasta ahí estamos.
tengo mi 50% de probabilidades que es una sección. Sí, es una sección. Pero, ¿qué pasa con aquellas, y está Shirley en el ROS, está en estructura orgánica? Ok, está en estructura orgánica. Pero tengamos en cuenta que también hay oficinas que no figuran en la estructura orgánica y existen. Y tienen sello. Por ejemplo, el más claro clásico ejemplo siempre ha sido control patrimonial. Otro ejemplo clásico es almacén. Otro ejemplo clásico es vigilancia. Otro ejemplo clásico es mantenimiento. Otro ejemplo, informática. A veces informática no figura en la estructura orgánica, no figura como oficina, figura dentro de una función. O sea, hay oficinas, áreas, unidades que existen, pero están dentro de una gran oficina. Cuando yo veo la estructura orgánica, tan solamente dice administración, por ejemplo, pero no me dice personal, planificación, tesorería, abastecimientos, logística, no me dice. Por ejemplo, otro ejemplo clásico es el gabinete de asesores. Son las personas con mejores sueldos en todo el Perú, ganan igual o más que un congresista, pero no figuran en la estructura orgánica. Y en los cuadros de clasificación casi nunca me los ponen. Y existen. Un gabinete de asesores puede ser el más chiquito 15 personas. Y el más grande pasa de los 40. O sea, imagínense cuántos ministerios hay en el Perú, 18. El más chiquito tiene 15 y el más grande puede fácilmente llegar a 40 personas. Cada persona, cada asesor produce documentos. ¿Dónde están estos documentos? Y ojo, los asesores producen información, producen documentos. ¿Dónde están esos documentos archivados? Hay una mala praxis que los asesores de los ministerios se van con todo. Entonces, esa es una sección y me la tienen que ubicar. Y a veces no me lo ubican, me ubican nada más al ministro, viceministro y secretario general. Punto. Los tres más grandes, de arriba, ¿no? La parte más alta del organigrama. Pero no me figuran a los gabinetes de asesores. El gabinete de asesores produce documentación, ¿qué me dice el concepto? Produce documentos, ¿no? Tengo que tener documentos. Sí producen documentos. Conjunto de documentos de un nivel de archivo de gestión. ¿Es una oficina? Por supuesto que es una oficina de gabinete de asesores. Y es una oficina muy bonita. No le falta nada. Tiene todos los lujos habidos y por haber. ¿Tiene funciones? Por supuesto que tiene funciones. ¿Tiene actividades específicas? También tienen actividades específicas. Pero no están en el organigrama. ¿Por qué? No lo sé. Pero de que existen, existen. Igual que los archivos centrales, por ejemplo, ¿no? Los archivos centrales dentro de las entidades no figuran en la estructura orgánica la mayoría. De que existen en la estructura orgánica pocos, sí, pero la mayoría no. Entonces, ese es otro mejor ejemplo. ¿Los archivos centrales tienen funciones? Por supuesto que tienen funciones. ¿Producen documentos por estas funciones? También producen propios documentos. ¿Y entonces es una sección? Sí, es una sección. Por ejemplo, últimamente nosotros asesoramos programas de control de documentos, cuadros de clasificación, y nos damos cuenta que la estructura orgánica tiene 50 oficinas y me traen 50 secciones. ¿Está correcto? No, no está correcto. Me dicen, Shirley, pero acá está el ROF, acá está la estructura orgánica, ¿por qué me estás objetando? Te objeto porque tú mismo sabes que hay otras oficinas y no me las has puesto. Pero a mí me enseñaron que sección era una unidad orgánica. Sí, pero ¿y las otras unidades orgánicas que no figuran en la estructura orgánica? Ya me acordé, me dicen. Ya. Entonces, corrija. Sí, en un 60% sí es conforme a la estructura orgánica. Y un 40% son aquellas oficinas que no figuran en la estructura orgánica, pero que existen. Porque hasta tienen sellos, firman. Entonces, si una oficina produce documentos, tiene sellos, esa es una sección. Referencia, la estructura orgánica sí, referencias, pero no necesariamente. Entonces pasamos a qué es una serie documental. Serie documental es conjunto de documentos que tiene características comunes, el mismo asunto, el mismo tipo documental que por su consiguiente son archivados, usados o eliminados como unidad. Serie documental es sinónimo de asunto y este es el reflejo de las actividades que cumple una oficina en razón de sus funciones establecidas en el ROF, con formación que obedece a unas funciones particulares cuyo contenido es diferente de una oficina de la otra.
Ok, señores, entonces nos damos cuenta acá un pequeño detalle. ¿Qué famoso es una serie documental? Serie documental es otra imagen. Es toda la evidencia o testimonio documentado de las actividades desarrolladas por una oficina, área, unidad orgánica, entidad, en cumplimiento de sus funciones y fines o objetivos. Señores, entonces también tenemos que es aquel conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de una misma actividad administrativa regulado por una norma jurídica o procedimiento. Conjunto de series que forman una sección. ¿Sí? Eso es una sección, una serie documental. Un poco les voy a dar varias imágenes que es una serie documental para que más o menos se hagan una idea. Terminando las imágenes les hago un resumen. Conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de una misma actividad administrativa regulado por la misma norma jurídica y o procedimiento. Tiene características comunes del mismo asunto. Muchos se han confundido por mucho tiempo, asocian lamentablemente, aquí una serie documental es un tipo documental. Sí, eso es un ejemplo. Entonces, pero no necesariamente el tipo documental es una serie documental, ¿eh? Por si acaso. Diferencias entre tipo documental y serie documental. Acá me voy a quedar con esta imagen. El tipo documental es una pieza y en la serie, conjunto de piezas. El tipo documental es producto de una actividad, ¿sí? Es en la administración pública, como les decía hace un momento, hay muchas actividades que tienen ya un formato establecido ya a nivel nacional. Todos sabemos el formato de informe, sí. Todos sabemos el formato de resolución, sí. Sabemos identificar un informe con una resolución, claro. Sé diferenciar un memo de una carta, por supuesto. Una planilla de un oficio, sé identificar o sé diferenciar una orden de compra con una factura, por supuesto, sé identificar. Esos son tipos documentales, son formatos ya establecidos en la administración pública que ya se están utilizando hace mucho tiempo. Y lo bueno de estos formatos es que estos formatos en la parte superior dice qué se llama o cómo se llaman. Arriba, en la parte superior, de acá me dice resolución, acá me dice planilla, orden de compra, PECOSA, factura, boleta, informe, memorándum. Eso es un tipo documental, producto de una actividad, ¿no? Lógico, si yo hago un memo es porque estoy solicitando algo, si hago un oficio es porque estoy enviando algo, si hago una solicitud, solicito, si hago una resolución estoy ejecutando, ¿no? O desarrollando. Entonces, la diferencia de una serie, la serie claramente está producida por una norma. O sea, no necesariamente todos los informes son serie documental. A secas, no. No existe la serie documental informes a secas, no. Existe la serie documental informes de supervisión, informes de asesoramiento, informes técnicos, informes de liquidación, informes de ejecución, informes de suministros, informes de certificación. Hay diferentes clases de informes. Entonces, estos informes, ¿por qué se producen? Porque la norma, porque el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, me obliga a crear estos documentos, visualizándose en un inicio de un informe. También una diferencia entre tipo documental y serie es que son formato, contenido de información con soportes homogéneos. Mientras la serie no necesariamente es un formato, no necesariamente son homogéneos, porque el tipo es uno, mientras que el conjunto de series o la serie documental es conjunto de muchos tipos documentales, ¿ven? Esa va a ser una de las grandes diferencias. Serie documental y tipo, otro comparendo, ¿no? Conjunto de documentos y el otro es uno. Forma partiendo de una actividad administrativa, ¿sí? Como decía, una función, y es producida por una actividad concreta, ¿sí? Ok, estoy haciendo una solicitud para pago de haberes. Y el otro es, la función es pago de haberes. Yo le presento mi solicitud de reincorporación a una entidad, a la oficina del personal,
y la oficina personal tiene la función de reincorporar personal. Producido por una misma norma, sí, en el caso del tipo documental puede ser también. Ni el formato ni el contenido del soporte tienen por qué ser homogéneos. Eso es cierto, como les decía. ¿Por qué no son homogéneos? Porque empezamos con que el primer inicio me dice que es un conjunto de documentos. Entonces, no necesariamente es los mismos tipos documentales. Por lo tanto, no va a ser homogéneo, mientras que el tipo documental sí es un mismo tipo documental. Acá quiero retroceder un momento a la imagen de lo que es serie documental, la primera imagen, aquí. Por muchos años estuvo dándose el primer concepto, el concepto de asunto, el primero que estamos visualizando, características comunes, el mismo asunto, el mismo tipo documental, y por consiguiente archivados o eliminados o usados, ¿no? Hasta ahí estábamos bien por mucho tiempo, pero no necesariamente nos entendían a nosotros que era serie documental. O sea, me decían, Shirley, no te entiendo. Yo no sé si tuvieron mucho confianza conmigo las personas, no sé, porque cuando yo daba la charla se me acercaban muchísimas personas a la hora de salida y me decían, Shirley, te entendí todo, pero no te entendí qué serie. Shirley, te entendí todo, pero no te entendí. No fue una, fue costes y reserva. En todo el Perú me decían lo mismo. Luego, en el año 2000, más a mediados de inicio del 2000, empezamos a usar el otro concepto que estamos visualizando acá, en el segundo párrafo, y que quedó visualizado en el Manual de Procedimientos de Municipalidades y Universidades. En sí, ¿qué es serie documental? Serie documental es el asunto de las actividades que realiza una oficina. ¿Y dónde están visualizados los asuntos? Los asuntos están visualizados en el Reglamento de Organización y Funciones. Ahí me dice cómo se ejecuta o cómo se ubica una serie documental. Su conformación le obedece a funciones particulares cuyo contenido hace diferente de una oficina de otra. Entonces, tengamos en cuenta que para identificar una serie, tal como dice acá también, es producido por una norma, o sea, por un reglamento. El reglamento me dice que yo tengo que supervisar, que yo tengo que asesorar, que yo tengo que hacer licitaciones, que yo tengo que resolver expedientes, tengo que dar opinión técnica. Todo eso me dice ya la misma norma, cuál va a ser mi función. Entonces, ya que estoy en la etapa de identificación, ¿cómo identifico qué oficina tiene qué series y qué oficina no tiene esas series? Simple, agarro el reglamento de organización y funciones de la oficina y empiezo a leer cuáles son las funciones de la oficina de personal. Me dice que es planillas, legajos, licencias, etcétera, etcétera. Entonces voy identificando esas series, esos documentos y los voy separando y los voy identificando con la misma oficina. Y voy a identificar que en la oficina de contabilidad tiene la función de hacer facturas, boletas, planillas, libro balance, libro caja, libro mayor, cuentas generales, cuentas corrientes. Entonces, esos documentos que yo los encuentro en el archivo, también los voy separando y los voy poniendo junto con los documentos de contabilidad. Entonces, eso es identificar, saber quién es quién. Y para saber quién es quién es que yo tengo que saber las terminologías y los conceptos. En este caso estoy en lo que es tipo documental. Tipo documental es la unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de la competencia concreta regulada por una norma de procedimiento y cuyo formato contenido es informático y soporte son homogéneos. Repetimos lo que hemos dicho hace un momento. Tiene características comunes y formatos homogéneos. Formato homogéneo, resolución. Todas las resoluciones en todo el Perú son iguales. Empiezan de la misma manera. Todas las PECOSas del Perú empiezan de la misma manera. Los oficios empiezan de la misma manera. Los informes igual. Las órdenes de salida son iguales. Hay tipos documentales que ya están normados. No te puedes salir del formato. Ejemplo, los registros públicos. Los formatos de registros públicos de SUNAT son homogéneos y únicos. No hay otro modelo. Los formatos de la SUNAT. También los formularios 354, los formularios 1059, etcétera, etcétera. Son formularios únicos, formularios de la OCSE, más todavía.
La OCSE me ha hecho formularios todos los años y no me puedo salir de esos modelos. Entonces, vemos que hay entidades que ya han establecido ciertos formatos y de ese formato no te puede salir. Eso es un tipo documental. Serie documental, entonces podría ser, ay, disculpen, entonces tenemos en cuenta que puede ser una serie documental en una tipología, se me avanza, no sé por qué está avanzando. Tipo documental puede ser, ay, disculpen, está avanzando solo, yo no lo estoy, es el formato al que denominamos tipo documental, no sé por qué está avanzando, no me obedece la máquina, de que cómo se distribuye el contenido con documento. Lo voy a leer porque no me quiere obedecer la máquina, no sé por qué. Está apurado, yo no estoy apurada, es la máquina la que está apurada. A ver, no lo voy a tocar, déjenlo ahí. Igual yo voy a leer el anterior párrafo, el anterior capítulo, me dice, tipo documental es tipología, el formato al que denominamos tipo documental o forma que se distribuye el contenido de un documento que permite establecer un diagrama de así tenemos, por ejemplo, que cuando se requiere proporcionar datos, valoraciones y emitir juicios u opiniones se realizará mediante el tipo documental denominado informe, el cual se asegura y acredita actos y situaciones de carácter administrativo. Es un tipo documental denominado certificado. Comprobantes de pago, libro diario, papeletas de salida, etc. Tenemos entonces que una serie documental, a lo que quería llegar. ¿Qué es una serie documental? Una serie documental puede ser tipología, sí. Puede ser asuntos, también pueden ser asuntos. Y es por eso que es importante que lo identifiquemos. Porque me van a decir, Shirley, y yo sé que existen series documentales que se llaman resoluciones. Y la resolución es un tipo documental. Shirley, existe la serie planillas. Y la serie planillas es un tipo documental. Shirley, existe la serie comprobantes de pago. Y es un tipo documental, ¿sí? Pero también existen los tipos documentales tipo asuntos que estamos visualizando en ese momento, acá los vamos a ver, que son diversas comunicaciones tipos que corresponden a una misma función. Como les comentaba, que son principales y secundarios los asuntos, que estas tienen como origen en las atribuciones de cada órgano. Y están visualizadas, ¿dónde? En el reglamento de organización y funciones. Entonces, ¿se acuerdan me voy a retroceder a la imagen anterior, a esta. Vendría a ser la que en la diapositiva que no me está obedeciendo, es casi lo mismo. El primero puede ser tipología, o el mismo tipo documental. La serie documental es el mismo tipo documental, o el mismo asunto. Y entonces en esta diapositiva que no me obedece, nos estamos dando cuenta de ese detalle. Aquí. Tengo tipo documental en el primer párrafo y tengo asuntos en el segundo párrafo. Entonces, ahí vemos claramente que la tipología, una serie documental puede ser tanto tipo como puede ser asuntos. ¿Cuánto porcentaje? Ya, Shirley, ya estoy realizando mi archivo, me dirán. Ya, Shirley, ya te entendí. Pero ¿cuánto porcentaje? ¿Qué tanta cantidad de series documentales son tipo? ¿Qué tanta cantidad de series documentales son asuntos? Imaginemos que en una entidad hay 100 series, ¿ya? 100 grandes grupos documentales, ¿ok? Que cada oficina tiene 5 series o que tenga 10 y en una entidad son 10 oficinas. 10 oficinas, 10 series por cada oficina, ¿ok? ¿Cuánto porcentaje es asunto y cuánto porcentaje es tipo? La mayor parte de las series documentales son asunto. ¡Wow! ¿Qué? Sí, la mayor parte. Estamos hablando de un 70-30. 70% van a ser asuntos y un 30% van a ser tipos documentales. Por muchos años se creyó que la tipología era el 80% y los asuntos eran el 20%. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta cuando las entidades empezaron a elaborar sus cuadros de clasificación, sus programas de control de documentos? Cuando empezaron a estandarizar su gestión documental, es que salieron estas cantidades. Salieron que la documentación, ya no la voy a mover, que la documentación en sí era, en su mayoría, visualizar por asuntos. Existen series documentales hechas por asuntos y existen series
documentales hechas, pero la mayor parte eran más por asunto, que es una sección, que es una serie y que es una pieza documental o tipo documental. Entonces, acá es la misma, la que estamos visualizando en este momento, y nos damos cuenta que tenemos ese detalle. ¿Qué es pieza documental? Shirley, es lo mismo pieza documental que tipo, parecidos pero no iguales. Decíamos en ese momento que es una pieza documental y un tipo documental. El tipo documental es el formato. Y muchos asocian el formato con la serie documental, o el tipo con la serie documental. Entonces tenemos también en cuenta que la pieza documental puede ser simple o compuesta. ¿Es parecido al tipo? Sí, es una pieza documental. Es un oficio, es una carta, es un informe, es una solicitud, es el memorándum, es el recibo, etc. Formado por dos o más tipos documentales que se sustentan, cuyo contenido mantienen una unidad de información, legajo de personal, expediente, historia clínica, etc. En pocas palabras, ¿qué estoy diciendo? Muchos dirán, Cielo, ya, pero explícame sí que es una pieza documental. Acá hay otro ejemplo. Una unidad documental, sí, es una unidad documental. ¿Es la mínima expresión dentro de un fondo documental? Sí. ¿Forma parte de la serie? Sí. Simple. Las piezas documentales simples es una carta. Y las piezas documentales compuestas es un expediente. Una carta, ¿cuántas páginas tiene? Una o dos o tres. Pero esas 3 páginas siempre van a estar engrampadas, y lo quiero mostrar acá, engrampadas. Pero es una carta. Es una resolución que está engrampada porque es la misma resolución, contiene 4 o 5 páginas, pero es una resolución, es una pieza documental simple, es una. Y una pieza documental compuesta, ¿qué es? Es un expediente. En un expediente voy a encontrar un oficio, un informe, voy a encontrar un recibo de pago, puedo encontrar hasta fotografías y puedo encontrar hasta una resolución. Todo esto es un expediente, o sea, diferentes tipos documentales relacionados entre sí, y esos tipos documentales es un expediente. ¿Ok? Entonces, una pieza documental compuesta es un expediente. ¿Y qué es un expediente? Una pieza documental compuesta es casi lo mismo, pero ahora vamos a definirlo en sí. Se forman mediante la agregación sucesiva de diferentes tipos documentales. Ya hemos dicho que es conjunto de tipos documentales. Los documentos que se deben exfoliar y ordenar en su interior de la unidad de archivamiento sigue la cronología de los hechos. ¿Ok? Normalmente un expediente se crea lunes y se culmina de aquí a una semana, puede culminarse el viernes. Entonces, todos los documentos que forman parte del expediente tienen su propia fecha y siempre se crea el más antiguo, lo vamos a ir colocando de acuerdo a cómo se va creando. Eso del orden lo voy a ver en la clase de ordenación. Hoy día no lo quiero marear, eso lo vamos a hacer luego. Entonces, ¿qué cosa es correspondencia? Porque yo he visto en muchas entidades que existe la serie correspondencia. Es una serie documental, sí, es una serie documental. ¿Por qué es necesario que yo estudie la serie documental correspondencia? Es necesario que lo estudiemos por el hecho de que tenemos que tener en cuenta que mucha de la documentación que se produce en las oficinas no necesariamente es series documentales propias de la oficina. Hay muchísima documentación que es documentación de comunicación intrascendente, a pesar que lo produce la oficina, y que de comunicación que suele haber entre las oficinas. Solicito que me envíen en calidad de préstamo un paquete de hojas. Bueno, y hacen hasta un oficio, y hacen hasta un memo. Era importante, era una función pedirme paquete de papeles. No es una función, pero existe. ¿Y dónde pongo esos documentos, Shirley? Ya he visto que se piden documentos, he visto que se piden lápices, he visto que se piden sillas, he visto que piden que se pinten las paredes, he visto que se pidan que van a salir temprano el día jueves, he visto que organizan una colecta. Sí, todo eso queda en papel. Ahora por Navidad van a empezar a crearse documentos por la Navidad, van a crear por el día de la chocolatada, el día de confraternidad navideña, el día de despedida de Año Nuevo. O sea, van a crearse documentos
que no son trascendentes para la entidad y no son función de ninguna oficina hacerlo. Que vamos a recolectar regalos, que el día de la Navidad de los niños de la entidad. ¿Existen esos documentos? Claro que existen, pero ¿dónde los archivo? Porque en el ROF no están, ¿ah? En el ROF no me dice que creo yo esos documentos, pero los tengo que hacer. Entonces, también tengas en cuenta que correspondencia es documentación cuya función es netamente comunicación e información, que no tienen relación con las funciones de la misma unidad orgánica que la recibe. No refleja funciones principales o secundarias. Se origina por aquellas actividades eventualmente ejecutadas y que no originan mayor trámite lógico. Pues, ¿no? O sea, creamos un documento, un memorándum, un oficio, diciendo que el domingo hay partido de fútbol de confraternidad con los trabajadores. ¿Se hacen esos documentos? Sí, señores, se hacen. No, yo no estoy bromeando. Existen esos documentos. ¿Y dónde los ponemos? Los ponemos en la serie correspondencia. Es una serie que existe porque tenemos que juntar toda esa documentación que no tiene función, que es comunicación intrascendente, que no tiene relación con la oficina. En el ROF lo leo de al revés al derecho y no existe esa función, pero existen esos documentos. ¿Que se ejecutan de vez en cuando? Claro que se ejecutan. Solicito arreglo de la luz y salió un memo, pero se ejecutó, es algo eventual, ¿no? Entonces no me origina mayor trámite, pero lo pongo en la serie de correspondencia. Entonces, esta documentación de la serie de correspondencia, ¿dónde lo debo de conservar? ¿Dónde lo debo de ubicar? Lo voy a ubicar siempre al final de mi cuadro de clasificación. Lo voy a considerar siempre la última serie. Si tengo 10 series o 5 series, la última serie de menor importancia y de menor valor. Estamos hablando de valoración. Serie de correspondencia, la de menor valor en toda la oficina. Y en la entidad, si van a existir muchas series de correspondencia, pues claro, pero van a ser las últimas de ser consideradas como principales, ¿no? Porque su contenido sí lo justifica. Entonces, también tenemos como ejemplos que la serie de correspondencia van a estar las invitaciones, las normas legales del peruano, porque ninguna oficina tiene la función de las normas legales del peruano, ni asesoría jurídica. Asesoría jurídica no emite las normas legales, pero nos llegan por conocimiento e información. Las PECOSAS, porque una vez al mes yo hago PECOSAS, y ahora con el SIGA, menos. Ahora el SIGA está en las instituciones públicas. Los manuales que nos llegan como conocimiento de todas las oficinas, los propios ROF, MOF, los planes anuales de otras oficinas que nos llegan como información de comunicación nada más, etcétera, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que la estructura orgánica de una entidad está conformada por divisiones creadas para cumplimiento de fines y objetivos. Misión, visión. También tengamos en cuenta que discúlpenme que estoy acá tratando de que dure la batería porque tengo miedo de que se me caiga la batería. Un ratito. Yo he conectado el internet a mi celular, el internet, y tengo miedo de que ahorita se acabe y nos vamos a quedar sin clase. Señores, un descanso, una pausita nada más y ya. Ya, ahora sí, seguimos. La estructura orgánica es interna dentro de una entidad, está conformada por las divisiones administrativas creadas para el cumplimiento de fines y objetivos. Misión, visión, desempeño de las funciones, en donde se establece de acuerdo a la jerarquía en el lugar que tendrán las divisiones, los órganos en el organigrama. En la identificación. ¿Por qué, Chile, me estás enseñando estructura orgánica en la identificación? Porque, ¿qué les dije hace un momento? Tienen ustedes que identificar series, identificar tipos, identificar en dónde estoy trabajando. ¿Dónde se va a ver dónde estoy trabajando? En estructura orgánica.
La estructura orgánica de la entidad, ahí me va a decir cuáles son las oficinas con las que yo trabajo o cuento. A ver, un momentito, no salgan, se me acaba de... A ver. Emilio. Ay, señores, discúlpenme, sino que estoy trabajando con un internet inalámbrico en este momento y se me está acabando la batería. Y antes de que se me acabe la batería, quiero que no culminar la clase correctamente, sino que ahora sí, ya, estoy más tranquila. Ya tengo, antes de que caiga el internet y se nos acabe la clase sin que ustedes hayan terminado de escuchar todo. Disculpen en la pausa, está programado que el internet se me está acabando. Ok, chicos, disculpen, a ver, ¿por qué les estoy diciéndoles a ustedes, por favor, identifiquen dónde estoy? Para identificar dónde estoy, cuando yo estoy organizando un archivo, tengo que pedir estructura orgánica, tengo que pedir el reglamento de organización y funciones. ¿Y para qué me sirve el reglamento de organización y funciones? Para saber las funciones y grupos documentales de series documentales que tiene cada oficina. Si estoy organizando los documentos de personal, tengo que leer su reglamento de organización y funciones y saber las funciones que tiene esta oficina. Si estoy organizando la oficina de planificación, pues perfectamente me va a decir qué funciones tiene la oficina de planificación. Si estoy organizando los documentos de la oficina de rentas, en el reglamento de organización y funciones me va a decir qué funciones tiene y ponerle qué documentos tiene. Pero en estructura orgánica lo voy a necesitar netamente para saber identificar las funciones, los objetivos, las secciones y las unidades orgánicas. Como decía, no necesariamente es una sección, es una unidad orgánica. De acuerdo a ellos que vamos a establecer la jerarquía. Es ahí el gran detalle. ¿Qué les dije hace un momento en la anterior diapositiva? Voy a retroceder. Identificar y ubicar correspondencia, donde al final de todas las demás series al final de todas las series documentales que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, igual va a ser en el caso de la estructura orgánica. Vamos a ubicar las funciones, las unidades orgánicas y las vamos a ubicar de acuerdo a su importancia. Es importante identificar quién es la oficina más importante. Si estoy en una municipalidad, es el alcalde. Si estoy en un ministerio, es el ministro. Si estoy en la superintendencia, el superintendente. Si estoy en un hospital, el director del hospital. Si estoy en el Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Superior, de donde estoy ubicando en este momento. Entonces, ubicando, sabiendo quién, es que voy a identificar el nivel de importancia y nivel de capacidad de gestión. ¿Y quiénes son los órganos de línea? Muchas personas que trabajan en una entidad ni siquiera saben quiénes son los órganos de línea. Es importante que el archivero sepa quién es quién en una entidad. Si no sabemos quién es quién, vamos a tener problemas. En el organigrama, entonces, tenemos claramente la representación gráfica de la conformación interna de una institución de acuerdo a la estructura jerárquica de los órganos que la conforman, según las funciones y competencias que tienen asignadas de carácter oficial. Obvio, lo que nos dice el organigrama es lo que es. También es importante para saber las que representan las funciones principales y secundarias que por competencia deben realizar las diferentes organizaciones, los unidades orgánicas, órganos. Guarda estrecha relación con la formación de los grupos documentales, fondos, sección, series, obvio. También porque es importante, me dirán muchos, ¿para qué me va a servir? Nos va a servir netamente también para identificar las famosas series cerradas, los fondos cerrados. ¿Qué es una serie cerrada? ¿Qué es un fondo cerrado? Señores, vuelvo a repetir nuevamente lo que les dije hace un momento. Hay tips, hay temas o información que no necesariamente están en las diapositivas. Y la información de serie cerrada o fondo cerrado es una información que yo les voy a dar, pero no se los estoy dando en las diapositivas, se les estoy dando en la clase.
¿A qué le llaman fondos cerrados, series cerradas? Hay eh, hay pocos artículos, hay pocos escritores que nos hablan de ellas, pero de que existen, existen. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es una serie cerrada? ¿Qué es una serie viva? Sí, o sea, ¿es una serie pasiva? No, no existen. O sea, pero sí existe la serie cerrada. Sí existen un fondo cerrado. El fondo cerrado o series cerradas significan aquellos fondos o series que ya se dejaron de producir, ya no existen, pero existieron y por ende están en el archivo central. ¿Se acuerdan que les dije el Fondo Instituto Peruano de Seguridad Social? Lo que antes era lo que antes era el Salud, es un fondo. Existe ese fondo. Vamos a encontrar documentos con esos sellos. Y es un fondo cerrado, ¿por qué? Porque el día de hoy, 2018, ya nadie sella con esos sellos que dice Instituto Peruano de Seguridad Social. Ya nadie sella así. Entonces, ese fondo se cerró el día que dijeron, el día lunes empieza a crearse todo con el Salud. Entonces, todos cambiaron su sello a el Salud. ¿Ven? Entonces, ya dejó de producirse esa serie, ese grupo, esos documentos. Y eso, ¿cómo le llaman? Muchos fondos, ¿sí? Pero también, ¿y las series cerradas qué son? Es igual, cada alcalde en una municipalidad, ahorita, en el 2018, tenemos el ejemplo mejor que cada municipalidad, cada alcalde que entra, tiene la costumbre de cambiarme la estructura orgánica. Y cada 5 o 10 años, las oficinas cambian de nombre. Por ende, los sellos de esas oficinas también cambian. Antes se llamaban direcciones, dirección de rentas, hoy se llama gerencia de rentas. Antes se llamaba el director general de la municipalidad y hoy se llama gerente general de la municipalidad. Entonces, sus documentos que producía el director general de la municipalidad tienen el sello de director general y hoy en día tienen el sello de gerente general. Entonces, esos documentos ya no existen, sí existen en el archivo central, pero es una serie cerrada porque ya no se producen más documentos de eso. Entonces son series antiguas que ya no se están produciendo el día de hoy. Se dicen cerradas porque ya no hay más al día del 2018 ya no existe, ya no se produce. Eso es una serie cerrada, eso es un fondo cerrado. Van a escuchar, van a leer artículos sobre el tema en internet, que yo les voy a dar también. Por ahí salen las palabritas cerradas, no se asusten, no se asombren. No les voy a dejar tareas sobre esto, terminología, pero de que existe, existe. Y es importante que escuchen las clases por video porque algunos no los escuchan. Entonces, muchos tienen ese problema. A ver, un momentito. ¡Ya lo encontré! Entonces, tenemos ese detalle. Que siempre muchos se confunden y piensan a pensar que sí, ¿y de dónde salió la serie cerrada? Existe. Yo tengo mi institución series cerradas. Lo vamos a ver y lo vamos a comprobar luego cuando hagamos la clase de cuadro y clasificación. Ahí sale la mejor ejemplo. Hoy día solamente les estoy dando esa pauta de que existen, existen. Y la clase la voy a hacer la mejor cuando hagamos cuadro y clasificación. Entonces, de acá tenemos una estructura orgánica que estamos viendo en la clase. Vemos claramente que la municipalidad tiene ahora el nombre de gerencia y también existen las subgerencias. De una oficina pueden salir las series llamadas planillas, legajos de personal, evaluación de personal. Y de una misma serie salen los legajos de Juan, de Pedro y de Pablo, ¿no? Y dentro de cada serie encontramos tipos documentales o piezas documentales, como quieran llamar, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Este es el resumen. El dibujito es el resumen perfecto de lo que hemos estado viendo. Porque cuando hacemos una identificación, tengo que saber dónde estoy trabajando, de qué oficina estoy organizando sus documentos, cómo se llama la oficina, cómo se llaman las series documentales que estoy trabajando, y dentro de la serie, qué documentos existen dentro de cada serie documental, y los famosos tipos documentales o piezas documentales que lo conforman. Entonces tenemos este detalle de funciones propias de un archivo en grupos documentales, ¿no? Ahora, este es un resumen. Lo voy a ver luego en la clase de ordenación. Pero más o menos quiero dejarles ya la pauta para la próxima clase. Tenemos entonces una función en la ROF, en el Reglamento de Organización y Funciones, veo que tienen la función de administración de bienes y servicios.
la administración de bienes y de servicios me va a crear una actividad que va a hacer que ejecuten compras, que hagan el almacenamiento de los bienes, que hagan el control de los bienes y su propia gestión administrativa. Una función que figura en el ROF me va a generar 4 actividades. Estas 4 actividades me va a generar diferentes tipos documentales o diferentes series documentales. Lo que estamos viendo acá, una actividad me genera órdenes de compra, una actividad me genera órdenes de servicio, una actividad de almacenamiento me genera guías de entrada, una actividad me genera guías de salida, una actividad me genera reportes de inventario, mensual, semestral, anual, con autorización de salida y la propia gestión administrativa que es la correspondencia. Entonces, señores, nos estamos dando cuenta que qué tan importante es manejar, identificar qué tengo y dónde estoy. Si no identifico perfectamente, pues vamos a tener problemas, porque muchos asocian con que eso es la razón de ser de la entidad. Y muchos asumen de que si no identificamos la función adecuadamente, pues vamos a tener problemas en no identificar bien las series documentales. Entonces, señores, por eso es importante la identificación. El día de hoy la clase trataba de eso, trataba de que identifiquemos quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo. Muchos llegan hasta las actividades, cuando llegan a una entidad, llegan a un archivo, tan solamente ven estos documentos, ven las series. Y muchos empiezan a desesperar porque no entienden. Y empiezan, dicen, Shirley, ¿dónde estoy trabajando? Shirley, no entiendo. Para entender de dónde estás, tienes que agarrar el ROF, y el ROF te va a decir esto. Y la misma conversación, la misma investigación te va a dar que estas actividades se estaban ejecutando. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de recursos humanos, por ejemplo, en la oficina de personal. La oficina de personal, según el ROF, me dice que tiene que hacer control de asistencia y permanencia, evaluación del comportamiento, capacitación y escalafón. Para hacer esas funciones, yo las tengo que visualizar o producir documentos, tales como reportes, papeletas de permiso, registro de refrigerio, rol de vacaciones, evaluaciones semestrales y anuales, programación de capacitación, programación de charlas, legajos de personal. Y eso es lo que yo, en un inicio, tan solamente encuentro estos documentos. Pero si yo veo el ROF, estas son las series, estas son las actividades. Entonces, muchas personas asocian que estas son series documentales. Sí, en un inicio sí pueden ser series documentales. Pero si yo las quiero juntar, puedo utilizar el nombre de las actividades. Algunos dicen, ¿se puede o no se puede? Si estos coinciden con estas informaciones, sí. Solamente que acá se dan cuenta en evaluación semestral y anual es según el tiempo. Voy a hacer una evaluación semestral y una evaluación anual para evaluar el comportamiento laboral. Entonces me voy a dar cuenta que tengo muchas evaluaciones semestrales y un poco, no tanto las anuales, pero tengo casi todo tiempo que evaluar. Entonces, eso es el detalle de la información que tenemos que analizar e identificar para un mejor trabajo de la identificación, para poder recién entrar a lo que es la clasificación, que es la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer clasificación de documentos. Y también luego vamos a hacer lo que es la ordenación y la asignatura. Señores, ¿por qué yo me detuve? Muchos me dirán, Shirley, y a mí me enseñaron de frente a organizar. Porque luego he tenido problemas. Porque cuando muchos empiezan a organizar, no pueden hacer una buena eliminación. Y entonces, ¿por qué? Porque no me identificaron bien las series, no me identificaron dónde estaban. Es el colmo que me presentan una eliminación, me traen documentos de inventarios de almacén y presentados por la oficina de personal. Digo, ¿qué? ¿Por qué me traes esa serie documental? Me traen, por ejemplo, guías de entrada y salida, inventarios de materiales, y me los presentan como la oficina de personal. Sí, pasa, hasta el día de hoy. Porque muchos de frente nada más ordenaron nada más, pero no identificaron a la sección, no identificaron a la oficina. Es el colmo para que, imagínense, llegan hasta la eliminación y ubican esto, pero nunca me ubicaron en la oficina original. Entonces tendrían que haber hecho la investigación de la estructura orgánica.
No es difícil, señores, no es difícil, solamente hay que tenerle paciencia y no ser tan mecánicos. Muchas personas son muy mecánicas al hacer su trabajo y piensan que porque están haciendo las cosas rápidas, no, que tengo que hacerlo ya para el lunes, para el martes, pecan, pecan de trabajar mal, pecan de hacer mal el trabajo y pecan de equivocarse y en caer en errores. Cuando caen en errores, sus autoridades no les entienden, no comprenden de que ustedes hicieron las cosas rápidas y no comprenden que ustedes investigaron. Y luego se quejan ante la GN y no dicen, ustedes no les han dicho nunca que identifiquen, ustedes, nosotros sí les hemos dicho. Lamentablemente hay muy pocos profesores que se detienen a hacer este análisis de que ustedes tienen que investigar. Son pocos, no es que digo que no hay nadie, son pocos los que se detienen a hacer este pequeño detalle, en de que ustedes tienen que analizar la documentación previamente para que sepan de dónde viene. También es importante, ¿por qué? Porque cuando empiezan a hacer su cuadro de clasificación, cuando empiezan a hacer sus transferencias, cuando empiezan a hacer sus programas de control de documentos, se dan cuenta de que la oficina, ¿no eran tus documentos? No eran tus documentos. O hace poquísimo, del norte del Perú, no voy a decir la oficina, no es Piura, por si acaso es otro departamento, me llamó una señora y me decía, Shirley, me he dado cuenta el día de hoy que los documentos no eran de la oficina A, eran de la oficina B. ¿Cómo hago para resolucionar esa situación? Yo digo, ¿recién te has dado cuenta? Sí, me dice Shirley. Como estoy haciendo lo de la transferencia de gestión, me estoy dando cuenta de ese detalle. Yo siempre pensé que eran de esta oficina y hasta me habían entregado mal los inventarios. Había que hacer de nuevo todo el protocolo para poner en orden. Porque aprovechando que había esta situación, se tenía que hacer. Señores, entonces, vuelvo a repetir, es importante este análisis para todos ustedes y espero que les sirvan. Es la parte netamente teórica. Sabiendo esta parte, vamos a manejar la parte netamente del curso que se nos vienen luego de descripción, transferencias, eliminación, valoración, etcétera, etcétera. Señores, por eso que les solicito que sigan, vamos a seguir viéndolo, no es la última clase de estos temas. El día de hoy fue el tema que se vio más lento. Las próximas clases se va a pasar un poco más rápido, pero ya va a ser casi lo último, ¿no? Entonces, eso sería hasta el día de hoy y estamos ya culminando la clase para que ustedes ya puedan descansar este fin de semana. Sé que es un fin de semana ya un poquito, ya entrando a la Navidad, ya empiezan a hacer un poquito movido para todos ustedes en sus casas y en sus trabajos. Señores, nos estamos viendo el día miércoles. Hagan las tareas, yo les voy a dejar la tarea por internet para que todos lo tengan claro. No es difícil, tan solamente es nada más ejemplos de un archivo periférico a ejemplos de un archivo de gestión y ejemplos de nada más. Esos son los ejemplos. Y ejemplos de tipos documentales y ejemplos de series documentales. Nada más. Es muy sencillo, pero por favor los ejemplos sean diferentes a los ejemplos que estamos visualizando en este momento en las diapositivas. No quiero que me pongan los mismos ejemplos. Ejemplos de tipos, ejemplos de series, ejemplos de archivos de gestión y ejemplos de archivos periféricos. Entonces, eso nos estamos viendo. Esa es la tarea de este día de hoy. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos. Gracias.